¿Ustedes tienen algún grupo de WhatsApp o algo? Que hay compañeros que me dicen que no tienen el link para ingresar. Regálenme en un momento. Pero no le llega. A ver, iba acá. Qué pena, es que hay compañeros que me dicen que no han podido ingresar a la plataforma. Les decía que como tenemos el valor de la renta líquida o la base para la liquidación del impuesto en pesos, lo primero que tenemos que hacer es convertirla o pasarla a VT. En este caso, pues ya sabemos que estamos liquidando año 2020, por lo tanto lo dividimos entre la VT del año 2020. Y procedo a escoger dentro de mi tabla cuál es la tarifa que me aplica. De acuerdo al ejercicio, nos da 6.522,88 VTs. Me posiciono aquí en los rangos y van de 0 a 1090, de 1090 a 1700, 1700 a 4100 y de 4100 a 8670 me dice que aplica una tarifa del 33% y aquí en este último cuadro me dice qué es lo que debo de hacer. Me dice a la base gravable en VT
menos, o sea, réstele 4.100 VTs, luego multiplíquela por 33% y súmele 788 VTs más. Me encuentro en este rango. Vamos a traer esta tarifa acá. Listo. Ya tengo la base en VTs y me dice menos 4.100. Menos 4.100. Y luego me dice aplique la tarifa del 33, o sea, 2.422.88 por el 33%. Total 799.55, perdón, 799,55 VTs. Y a esto súmele 788, esta más 788. Y me da 1.587. Este valor de aquí, este 1.587,55, ya es el valor del impuesto, pero en VTs. Entonces vamos a sacar aquí impuesto en pesos. Nuevamente, este por 35.607. Es decir que en pesos, por la cédula general, tendría que pagar 56.527.965. Cédula de pensiones, ya sabemos que no da nada. Pero tenemos la cédula de dividendos y la de dividendos tiene otra tarifa distinta que me dice que de 0 a 300 VTs, 0%. De 300 VTs en adelante se aplica una tarifa del 10 y se realiza el procedimiento que tenemos aquí. Le dice a los dividendos en VTs, réstele o menos 300 VTs y eso por el 10%. Entonces, nuevamente, base en VTs, o sea, 36 millones dividido entre 35.607, VT 2020, me da 1.100. Ya sabemos que superé el margen, es decir, estoy aquí en este de aquí. Traemos. Y me dice que a este le reste menos 300 VTs. Entonces digo 1.011 menos 300. Y a esto ya le aplico la tarifa del 10%, es decir, 711,04 por el 10%. 71,10, yo ya sé que este es el valor del impuesto en VTs, lo voy a pasar a pesos. $71,10 por 35.607, es decir, 2.531.790. Vamos a colocar aquí total impuesto, 56.527.965 más 2.531.790. Total 59.059.755. Ese sería el valor del impuesto que tendría que cancelar. A esto, pues ustedes saben que hay que aplicarle las retenciones, anticipos del año anterior y adicionalmente sacar el nuevo anticipo para el siguiente año. Vamos a ver si tiene retenciones. Retenciones que le practicaron.
Mírenlas aquí, 19.600.000. Tenemos anticipo del año anterior. $56,320. Vamos a sacar aquí el valor del anticipo para el siguiente año. Ya saben que tenemos dos procedimientos. Vamos a utilizar el procedimiento 1. No, creo que no tengo información del año anterior. Retenciones, patrimonio. No tenemos. Vamos a utilizar el procedimiento 1. Ya saben que si es primera vez es por el 25%, si es segunda vez el 50% y si es el tercer año en adelante es el 75%. Entonces traemos el valor del impuesto, 59.059.755, por el 75%. Y a le restamos las retenciones, los 19.600. Es decir, que para el siguiente año se debe de pagar un anticipo de 24.694.816. Anticipo. Y decimos total a pagar. A ver si nos da total a pagar o saldo a favor. Total impuestos 59. Le resto las retenciones. Le resto el anticipo del año anterior. Perdón, y le sumo el anticipo del año siguiente. Y para esta persona, por el año 2020, tendría que pagar un impuesto neto de 7.834.571. No se olviden siempre de esta parte de los anticipos, que a todos les toca generarlos y toca calcularlo. Recuerden que de los dos procedimientos siempre tienen que escoger el menor, que eso significa que voy a pagar menos, porque aquí este anticipo lo que hace es subirme el valor en últimas a pagar. Porque miren que si no tuviéramos ese cálculo, nos daría saldo a favor. Y es por este anticipo precisamente que da un saldo a pagar para esta persona. Entonces hay que calcular, nunca se olviden de ese anticipo. A veces por lo general uno lo que termina pagando efectivamente dentro del impuesto de renta es más que nada anticipo de renta y no impuesto como tal, y a veces es bastante alto que sale ese anticipo, es como lo normal que se maneja. En la clase anterior creo que les mostraba el formulario que cambió un poco. Apenas salió este año, creo que fue aprobado en abril, finales de marzo. Y nos cambiaron porque anteriormente las rentas eran hacia abajo y ahorita las tenemos de manera horizontal, como nosotros hicimos nuestro Excel. Sin embargo, dentro de las casillas, pues la parte principal, miren, es igual, o sea, los datos normales, la identificación, los nombres, el código de la dirección seccional, que saben que es el código de la DIAN,
la actividad económica, si es una corrección o no es una corrección. Y posteriormente nos dice o nos habla del patrimonio, total deudas, que hace referencia al pasivo. Y finalmente casilla 31, total patrimonio líquido. Recuerden que a diferencia de las personas jurídicas, las personas naturales no discriminan ese patrimonio en que lo tienen, sino únicamente en su totalidad. Ya después que de pronto te fiscalicen la declaración, pues ya te van a solicitar a qué corresponde ese valor patrimonial, a qué corresponde ese pasivo. Y finalmente, pues si cumple o no cumple con las características o requerimientos específicos para contemplarse como activo y como pasivo. El resto, pues viene primero la cédula general, rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales. Y seguido de esto tenemos cédula de pensiones, casilla 99 a la 103, cédula de dividendos, casilla 104 a la 110, y finalmente la cédula de ganancias ocasionales, y en la parte desde la casilla 117 hasta la 134 ya es la liquidación del impuesto. En la 117 a la 122 va el valor del impuesto causado. De la 123 a la 126, descuentos tributarios para aquellos que los tengan. Sin embargo, es muy poco. Y ya de la 127 a la 134 es la parte que nosotros acabamos de hacer. O sea, totalizar el impuesto, restarle las retenciones, el anticipo anterior y sacar el nuevo anticipo. Y finalmente, dentro de las casillas 35 a la 38, pues se adiciona el valor que se va a pagar, si dio saldo a favor, el saldo a favor. Y si hay sanciones, pues también se deben de incluir dentro de la casilla 136. Y finalmente, pues reconocer saldo a pagar o saldo a favor después de haber hecho todos los cálculos, sumas y restas frente a las adiciones que se le hacen a ese impuesto de renta que se ha calculado. Creo que tengo aquí, bueno, vamos a tratar de llenar. Aquí tengo enumeradas más que nada las casillas que corresponden a este formulario. Ya saben que 29, 30 y 31 corresponden a patrimonio. Casilla 32, rentas de trabajo. Vamos acá. Casilla 32, rentas de trabajo. Ya tenemos aquí 186.50 y no coloqué. Rentas de capital. Renta no laboral. Recuerden que en el formulario siempre se llena con las cifras más cercanas a 1000. Devoluciones, descuentos y rebajas solo aplica en este caso para la renta laboral, y si ustedes pueden ver el diseño, miren que para el resto de rentas la anula esa casilla y solo se habilita para las rentas no laborales. Ingresos no constitutivos de renta. No se olviden redondear. Costos y gastos para las rentas de trabajo no aplica, ya aplica para rentas de capital y para rentas no laborales.
renta líquida, rentas líquidas pasivas, no tenemos. Aportes voluntarios a cuentas AFC o a fondos voluntarios de pensiones, que son estos de aquí. El resto 0, 0. Otras rentas exentas que tenemos dentro de la casilla de rentas laborales, que sería esta del 25%. Para el resto no tenemos rentas exentas. Total renta exenta. Para las demás 0, 0, 0, 0, no hay. Deducciones, intereses de vivienda sí tenemos, creo que la colocamos aquí. Intereses de vivienda, se la colocamos a las laborales. En los no laborales. Y casilla 39 nos dice otras deducciones imputables. Tenemos aquí deducción por dependientes más la deducción por medicina prepagada. Tenemos en rentas de capital el GMF. Y no tenemos más deducciones. Esta ya está, esta ya, esta ya. Total deducciones imputables. Se suma desde la casilla 38 a la 40, 50 a la 50 y de las 50 a la 51, de las 66 a 67 y finalmente desde la 83 a la 84. Me dice renta exenta, casilla 41, renta exenta y o deducciones imputables, es decir, sumo casilla 37 más casilla 40. En esta de aquí sería casilla 49 más 52. Aquí casilla 65 más 68. Casilla 82 más la 85. Finalmente nos habla de una renta líquida ordinaria. Que en este caso, si miramos el formulario, vamos aquí ya, renta líquida ordinaria del ejercicio. Para la columna de rentas laborales la inhabilita y ya la habilita de ahí en adelante, porque hace referencia más que todo como a poder identificar esa utilidad que se genera. Y tenemos aquí casilla 61 menos 69. Y casilla 78 menos 86. Compensaciones por pérdidas, en el caso de que en rentas anteriores se haya obtenido no una renta líquida, sino una pérdida, esas se pueden compensar por los siguientes 6 años. En este caso no tenemos ninguna compensación.
Pérdida no tenemos. Y vamos a la renta líquida ordinaria, casilla 42. Y en este caso me queda casilla 34 menos la casilla 41, o sea, renta bruta menos deducciones y renta exenta. 103,987 y lo mismo hacemos para la renta de capital, que en esta última sería la casilla 70 y en esta última la casilla 87. Casilla 91, vamos acá, ¿dónde estamos? Casilla 91, vamos aquí ya, miren, renta líquida, cédula general, renta exenta y deducciones, renta líquida ordinaria de la cédula general, compensaciones de pérdidas, si es que hay, en este caso no. En la casilla 91 se incluye el valor de todas las rentas, o sea, 103 más 51,473 más 76,80. Casilla 92, renta exenta y deducciones e imputaciones límite. En este caso hace referencia al límite del 40%, que en este caso sería este, o sea, aquel que no supera casilla 93, me dice renta líquida ordinaria de la cédula general, en este caso viene a ser la misma. Casilla 94, compensaciones y pérdidas no hubo. 95, compensación por pérdida de renta presuntiva, tampoco tenemos. La casilla 96, rentas gravables no tenemos. Renta líquida gravable, cédula general, otra vez la 97, el mismo valor. Casilla 98, renta presuntiva. Tenemos aquí renta presuntiva. Vamos acá al formulario. 95, 96 no, 97 no, 98 ya. Y finalmente pasamos desde la casilla 99 a la 103, que es renta de pensión. 99 hasta la 103, estas de aquí. Ingresos por renta de pensiones, vamos acá, 24,600. Ingresos no constitutivos no, renta líquida igual, renta exenta los mismos 24, renta líquida gravable 0. Desde la 104 hasta la 110 es la cédula de dividendos. Y tenemos dividendos y participaciones año 2016 y anteriores. Yo no sé si les dije aquí de qué año eran los dividendos. Año 2018. Traemos los dividendos, 36 millones. Ingresos no constitutivos no hay. Renta líquida ordinaria año 2016, menos 36. Perdón.
Y finalmente, renta exenta no tenemos, así que queda ahí. Ganancia ocasional, casilla 111 a la 115 no tenemos, por lo tanto todas esas casillas que no tienen datos por lo general van en cero, sin embargo el sistema automáticamente los va colocando. Pasamos a la 116, impuesto por ganancia ocasional 0, cédula, impuesto por la cédula general y por la cédula de pensiones. Que es el que sacamos acá. Cédula general y cédula de pensiones. 26.527. Bueno, 528 redondeando. Renta presuntiva no. Dividendos 2016 no. El impuesto por dividendos. 2.531.790. Aquí lo único que estoy trayendo son los datos que acabamos de sacar. Total impuesto sobre las rentas líquidas, 59.060.000. Descuentos no tenemos. Por lo tanto, casilla 127, 59.060.000. Impuesto a las ganancias ocasionales no. Descuentos por pagos en el exterior no. Impuesto a cargos 59.060.000. Anticipo de renta del año anterior. Velo aquí, 56.320. Saldo a favor del año anterior no. Retenciones que le practicaron 19.600. Anticipo de renta para el siguiente año 24.694. Casilla 134. Y finalmente, ya estamos acá. Saldo a pagar por impuesto, casilla 135. Y total saldo a pagar, casilla 137. Entonces 135, pues viene a ser este menos este más este. Me falta redondear este. Casilla 137, sanciones no hay. Y finalmente total a pagar. 835. Y de acuerdo al formulario es la casilla 137. 138 no, porque no nos dio saldo a favor, sino a pagar. Y quedaría nuestro formulario. Recuerden que estos formularios se firman electrónicamente, que hay que sacar esa firma electrónica, solicitarla, y ya con eso pues se entiende como presentada. El pago como tal no lo realizamos con este formulario, sino con el formulario 490. Ahí ya se realiza pues ante la entidad financiera el pago, o pues hoy en día como todo es transferencia, a través de las mismas transferencias. Preguntas, chicos, hasta ahí. Mayor parte pues ya habíamos liquidado y visto en la anterior clase, ¿no? Nos hacía falta más que nada pues hacer el cálculo del anticipo y mirar este formulario de acuerdo a cada una de las casillas, pero como les decía hace un rato, el formulario igual nos dice qué casillas son las que
debemos llenar y las que no, las inhabilita, así como las miran aquí que está como más gris. Asimismo sucede dentro del formato electrónico, están inhabilitadas. Y por ejemplo, estas casillas que dicen total, renta exenta, total, deducciones, e incluso desde la 91 hasta la 98, ellas se calculan automáticamente. Sino que aquí por lo que nosotros estamos trabajando en el Excel, pero en el liquidador, dentro del formulario que se llena en la plataforma de la DIAN, pues esos valores van saliendo. ¿Preguntas? Creo que voy aquí. Profe, Dime. verá, cuando una persona va a hacer la declaración de renta por primera vez, ¿no? Y tienen los soportes de ingresos, ¿no? Pero no tienen soportes de gastos y es persona natural, pues. ¿Cómo se le saca los gastos ahí? ¿Qué tipo de renta? No, lo que sea, pongámosle ventas, ¿no? ¿Laboral? ¿No laboral? Laboral. Si es laboral, recuerda que costos y gastos para las laborales solo aplican cuando es honorarios y servicios, si no, no. Para la renta no laboral aplica, pero para las personas naturales solo se puede hasta el 50% del ingreso. Si tú no tienes soportes, no llevas contabilidad, solo puedes alegar el 50% del ingreso, pero aún así tienes que guardar y contar con esos soportes. Si tú no tienes soportes válidos, es mejor que no se coloque costos y gastos, porque no hay. Y recuerda que si tú compraste a una persona jurídica, pues ellos te van a reportar de que tú compraste. De lo contrario, no. Y como no llevan contabilidad, recuerden que la contabilidad es la prueba básica de todos los movimientos y de todas las transacciones que se realizan. Entonces, cuando la persona natural no lleva contabilidad, solo se permite hasta el 50% del total del ingreso llevarlo como costo y gasto siempre y cuando ese esté soportado. De lo contrario, no. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una duda. Digamos, una persona natural que nunca haya hecho declaración y compre, digamos, o haga una transferencia, no, una consigna de un promedio de 140 millones. ¿Que supere los topes? Ese valor se lo puede, sí, o sea, que supere el tope, pero ese valor se lo podría, digamos, manejar como patrimonio, porque sería para la compra, digamos, de una maquinaria para trabajar. A ver, te entiendo. Tú tienes, te pasaste, pero por consignaciones. ¿Y de dónde vino la plata? El origen. ¿El origen fue préstamo o algo así? No, sería propio. Ese es el problema, que tienes que legalizar los ingresos. O sea, ¿qué es lo que pasa con personas naturales? Y creo que yo les decía en una de las primeras clases. Personalmente prefiero siempre realizar una declaración de una persona jurídica y no una de persona natural, porque las personas naturales, primero, no informan todo. Segundo, creen que uno sabe y es adivino para saber qué tienen, qué no tienen, qué hicieron y no hicieron. Y si la misma persona natural eh, no te dice o no da toda la información, pues es imposible que uno como contador la haga. Y segundo, hay personas que trabajan, pero manejan todo su dinero aún hoy en día en efectivo. Cuando lo manejan en efectivo, la DIAN no se puede dar cuenta de esos ingresos porque nadie se los reporta.
Y recuerden que por eso está la ley de la bancarización y dice que todas las transacciones que tú compres, que a ti te vayan a pagar, se deben realizar a través de una entidad financiera, ya sea a través de unas cuentas corrientes, cuentas de ahorro o por los bolsillos de plata que hay ahora con DaviPlata, Nequi y esas plataformas que se han abierto, o giro a través de las empresas autorizadas para realizar los giros, o cheque en últimas, pero debe de realizarse a través de un tercero todos los pagos. ¿Para efectos de qué? De que la DIAN pueda controlar. Si tú tienes un dinero, por alguna razón la consignaste en tu cuenta y ese dinero es tuyo y sabes que es tuyo, eso quiere decir que no legalizaste ingresos. Que debiste en algún momento, en algún año, esos ingresos que venías obteniendo, debiste de haberlos legalizados. ¿Qué pasa en ese año? No sé, supongamos que era año 2019. En el 2019 yo gané una plata y esa plata yo la tenía guardada debajo del colchón. Llega año 2020 y yo sé que me voy a comprar, no sé, una casa. Y la constructora me dice, sí, claro, realice su transferencia aquí. Y yo voy a mi cuenta, la consigno primero a mi cuenta y luego se la transfiero a la empresa. Esa transferencia, sí, yo estoy adquiriendo un bien y me imagino que uno hace la escritura, si es un vehículo, el traspaso, si es maquinaria o si es otros muebles y enseres, pues la factura lo tengo como soporte y efectivamente compré un activo. Pero ¿de dónde viene el dinero? Si yo en mis declaraciones anteriores o nunca he hecho declaraciones anteriores, nunca legalicé ese ingreso, tengo que hacerlo ahora. Ese es el problema con personas naturales y siempre pasa, eso es muy común, que la gente se guarde dinero o a veces que dicen yo tengo una casa, pero la casa está a nombre del hijo, del esposo, de otro tercero y la venden y reciben ese dinero. Y eso no hay cómo legalizar muchas veces esos ingresos. Pero si se hizo eso, la única forma es o decir que fue un préstamo y legalizar ese préstamo, o dos, definitivamente declararlos como ingreso. Esas son las únicas opciones que se tienen, porque hay que legalizar el dinero. ¿Se han dado cuenta que cuando se habla de lavado de activos o el lavado del dinero es precisamente eso? Que las empresas empiezan a facturar. ¿Para qué? Para que todo ese dinero que no se sabe cómo soportarlo y decir de dónde está generando, entre por efecto de esas facturas. Eso es lo que se hace con el lavado del dinero. Y eso es lo que pasa acá, hasta que tú no legalices el dinero, tú no puedes sacarlo. Es más, hoy en día los bancos, si tú te pasas de una suma de 10 millones, en adelante en tu cuenta y tú las vas a sacar, ellos no te la permiten sacar así por así. Primero te preguntan de dónde viene ese ingreso. Que si es un préstamo, entonces ellos ya miran, es un préstamo, es una entidad bancaria, listo, te lo dejan sacar. Pero si viene de otra cuenta diferente, siempre te preguntan de dónde, para qué, qué haces, e incluso a las personas independientes les solicitan que por certificación de un contador se estipule qué tipo de actividad realiza, cuánto es el valor de los ingresos y adicionalmente solicitan declaración de renta. Y cuando no tienen declaración de renta, solicitan estados financieros a esas personas naturales, solo y únicamente para permitirles sacar el dinero. Ahora ya no es como antes. Anteriormente las personas eran muy deportivamente que prestaban las cuentas, que le prestaban la cuenta del hijo, que del otro, y todo el mundo, manejaba su plata como quería. Hoy en día ya no, ni siquiera una cuenta se puede prestar porque esos ya son como si fueran ingresos tuyos, así sea que estés prestando esa cuenta. Entonces hay que tener eso. Pero en el caso que tú me dices, Dania, solo hay dos opciones. O legalizas los ingresos o lo pasas como pasivo. Una de las dos. O sea, te queda en el patrimonio la maquinaria o el activo que hayas comprado y en el pasivo el mismo valor, pero recuerda que ese pasivo tienes que legalizarlo también. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Listo, vamos pasando a lo correspondiente a ganancias ocasionales. Y uno donde se coloca esos soportes. Es que esos soportes tienes que guardarlos tú, porque la DIAN no es que te dice envíe el soporte. En caso de que ellos te fiscalicen, ahí es donde tú tienes que ir guardando todos esos anexos, pero solo en ese caso. O sea, hay veces, no les digo que haga esto porque eso no es lo que uno enseña, pero hay veces que se coloca como pasivo y puede ser, recuerden que la DIAN tiene un tiempo de 3 años para revisar tu declaración. Si la DIAN en esos 3 años no te revisó, no te notificó nada, no te dijo nada, esa declaración ya queda en firme. Es decir, ya no se puede hacer nada. Así esté mal, así la DIAN se dé cuenta que ahí había un error, que calculaste mal el impuesto, que metiste un pasivo, bueno, yo qué sé. Así sea eso, igual la DIAN ya no te puede hacer nada, pero son 3 años desde la fecha de presentación o en su defecto, si la presentas de manera extemporánea, desde la fecha en que la hayas presentado posteriormente. Pero durante esos 3 años, pues tienes que mirar que sí, te dice que sí o te dice que no, te fiscaliza. Y recuerden que si tú colocas un pasivo inexistente, o sea, que verdaderamente esa plata no la debes, ese pasivo tienes que seguirlo llevando. No es que lo vas a colocar en el año 2020 y en el año 2021 ¡fum!, lo vas a desaparecer. Si lo vas a desaparecer, tienes que tener ingresos y demostrar que tuviste ingresos y que con esos ingresos pagaste ese pasivo. O sea, hay que saber cuál es el juego que hay, porque que se da, sí, que a veces se colocan activos inexistentes, pasivos inexistentes, sí, eso sucede muy a menudo, pero uno tiene que saber cómo darle ese manejo. ¿Listo? Pero no es que la DIAN y te va a decir, ay, mándemela de una, no. Por ejemplo, hay hoy en día personas, no sé si les mostré a ustedes, fue con el otro grupo, no, yo creo que fue a ustedes. Personas, tanto personas jurídicas como personas naturales, no tengo aquí, que tienen que presentar la conciliación fiscal. Hay algunas personas que sí se les exige, siempre y cuando cumplan ciertos niveles de ingresos, que para este año estamos hablando de 1,600 más o menos en ingresos. Ellos tienen que presentar la conciliación. ¿Y la conciliación fiscal qué es? Lo que nosotros normalmente hicimos en la hoja de trabajo, que hicimos en la anterior vez con personas jurídicas, es una hoja así que se presenta. Entonces, de una u otra forma, se va mirando el movimiento de las cuentas. Entonces, para esas personas sí tienen que enviar y la DIAN tiene un mayor control, pero para el resto de personas ya es como que en ese movimiento que se hace interno de la DIAN y que ellos escogen las rentas que van a fiscalizar así esporádicamente y no sé, a la que le tocó, pues en ese es lo que hay que revisar, ¿no? Más que nada. Y sobre todo, pues que tú no tengas no te hayan reportado de otras empresas u otras personas, otros movimientos, porque si no, igual te van a revisar. Porque a veces las personas también suelen comprar a nombre suyo, pero no es para ellos, sino para otras personas. Y recuerden que las compras también son requisito o uno de los límites para pasarse a ser declarantes. Entonces, si tú estás comprando y comprando y comprando y comprando, pero demuestras que tus ingresos son muy bajos, la DIAN ya empieza a ver, bueno, ¿y de dónde compra? Entonces hay que tener ese equilibrio, ¿no? Frente al manejo de compras, frente al manejo de los ingresos, del movimiento de las cuentas, de dónde viene el dinero. Y la otra es todo el dinero que se vaya a declarar, siempre manejarlo a través de bancos.
¿Por qué? Pues es el único sustento que yo tengo entre la DIAN y decirle, sí, efectivamente este ingreso me llegó y asimismo salió. ¿Y dónde tengo el soporte? La entidad bancaria me entrega el extracto. Es como el más confiable y el más que tienen mayor control, porque recuerden que las entidades bancarias entregan a la DIAN información de manera mensual. Las demás personas lo hacemos anual, pero los bancos lo entregan de manera mensual. Entonces la DIAN mensualmente ya sabe qué estás haciendo, cuánto te ingresó, cuál es tu saldo, cuál es tu movimiento. Ellos ya saben internamente todo y lo manejan de esa manera. Pero igual, no por el hecho de que la DIAN pueda o no pueda llegar a fiscalizarte, pues tú vas a hacer lo que sea para no pagar impuesto o para, no sé, para evadir algo, ¿no? Pues hay que tener los soportes y hay que ser algo coherente y real frente a lo que se va a presentar, ¿no? Tratar más que nada de que sea acorde a la realidad de los hechos y dejar siempre los soportes. Uno por lo general a veces en esos pasivos que se tiene con terceros, a veces deja de lado, ¿no? Esos soportes y como que no, si no lo piden, lo hacemos. Y no es eso. Es tratar de una vez de dejar porque cuando tú le vas a entregar la renta a tu cliente, tú tienes que entregarle de una vez el anexo, porque no sabes si el próximo año ese cliente va a volver contigo, va a ir con otro contador, va a ir a alguna entidad, entonces es mejor entregarle todo el paquete para que él sepa qué fue lo que se hizo, o la otra persona que vaya a mirar esa declaración de renta sepa qué fue lo que se declaró y qué fue lo que se hizo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? Sí, profe, una preguntita con respecto al anterior. O sea, si uno, un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, a ver, entonces en mi caso, entonces yo, o sea, mi esposo me hace, bueno, él gana cierta cantidad y de la cierta cantidad, o sea, si él me la transfiere a mí a dos cuentas mías, sí, en mi nombre propio, entonces yo tengo, por ejemplo, una en Bancolombia y la otra en BBVA, pero, o sea, la de BBVA dejémosla como para irla ahorrando, ahorro, ahí quieta de que esa cuenta no se toca. Pero la de Bancolombia, esa sí, digámosla así, se la tiene como o sea, como gastos para mí o de mi casa mientras él hace con lo que le queda de su sueldo. O sea, como para resumir, si a mí me hacen transferencia y yo la distribuyo o pido que no consigneme cierta cuenta a BBVA y cierta cuenta cierta plata a Bancolombia, él por sí, por sus ingresos, como eso es ya si supera el monto a nivel anual, ¿cierto? Si él en todo lo que ganó al año superó pues el monto, sí declararía renta. Pero en mi caso, si él me transfiere parte de sus ganancias, de sus ingresos a mis dos cuentas por transferencia, o sea que no soy yo la que genero, sino que me las transfiere en este caso mi esposo, yo también terminaría declarando rentas si, por ejemplo, en la de BBVA yo ya termino, no sé, aquí a un año, en 2 años, termino ahorrando más del tope y con lo que el movimiento que ha ingresado en la de BBVA, yo en Bancolombia, yo también tendría que declarar renta. Sí, ese es el problema y eso sucede mucho. Hay veces, por ejemplo, los papás cuando los hijos se van a otra ciudad a estudiar, por el efecto de que se van, les empiezan a consignar lo del arrendo, lo de la alimentación, lo de los gastos diarios, en fin, a una cuenta. ¿Y qué pasa cuando ese hijo supera los límites en consignaciones? Tienen que declarar, porque en últimas es un ingreso que te está llegando a ti. Tú en este caso tienes dos opciones, o declaras como ingreso o lo declaras como un préstamo de él, porque en calidad de qué te lo está entregando a ti. Si te lo está donando o te lo está regalando, ¿qué viene a ser? Ganancia ocasional. Si simplemente te lo está dando, supongamos que entre ustedes
para, no sé, guardarlo y posteriormente se lo vas a volver a regresar a él, o van a comprar algo que va a ser a nombre de él y tuyo, bueno, no sé. Independientemente de eso, igual que configura para él una cuenta por cobrar y para ti una cuenta por pagar, un pasivo. Caso contrario, si te lo está regalando, vuelvo y repito, eso viene a ser un ingreso. Entonces, ese es el problema que se hacen y el mal, más que todo, que se hacen cuando manejan mal esas cuentas. Porque básicamente estarían pagando doble impuesto, una por el ingreso que él recibe y posteriormente el que tú vas a ir recibiendo. En ese caso, O sea, que te diría que lo manejen como si fuera para él una cuenta por cobrar y que lo siga manejando así dentro de su declaración. Y posteriormente, si tú dentro de tu patrimonio, porque ahí te pasarías por patrimonio, dentro de tu patrimonio ya alcanzas el tope, pues vas a colocar en bancos, yo qué sé, 150 millones, pasivos 150 millones, indicando de que esa plata no es tuya, es de allá. Esa es la única que tendría, pero él, si él declara, él en la cuenta por cobrar, tiene que estar declarando ese dinero que normalmente a ti te va dando. ¿Listo? ¿Y qué te recomiendo? Que para la otra cuenta que me dices que tú manejas los gastos, pues que saquen el dinero directamente de la cuenta de él. O no sé si es por efecto de que él está en otro lado, que eso, por eso lo haces. Eh, pues sí, no, lo que pasa es que él en su cuenta de nómina, pues él sí declararía renta y todo, bueno, sino que hay a veces que él me hace, no, vivimos juntos, o sea, estamos en la misma ciudad, sino que a veces no, me dice, transfiere tú porque yo de pronto con lo que él me transfiere, ¿sí? Yo, digámoslo así, tengo que mandar, entonces pago que muchas otras situaciones o a veces no con esa plata se queda como un ahorro del mes, por lo que a veces usted sabe que uno la plata en la casa no es, entonces preferimos casi tenerla ahí como para cosas que de verdad se necesitan separar, pero pues ya con lo que pues está pasando ahorita y si no se sabe si bajan el monto, pues terminaría resobrado también declarando yo, entonces por eso fue que dije, voy a aclarar eso. Entonces, una preguntita adicional, qué pena, profe. O sea, si en este caso, digámoslo así, no vamos a ahorrar para comprarnos, no sé, un carro ahí de contado. Entonces, el carro que estipula, pues superaría los 40 y pico millones, o sea, el base. Pero entonces, sería bueno que, porque es que como tiene cuenta en este momento de nómina, usted sabe que a veces eso de nómina descuenta un poco de cosas y no, eso es un lío. Y a veces uno tiene plata ahí, como no tiene la tarjeta, es más fácil gastársela y así uno no ahorra nunca. O sea, en este caso, para que yo ya no termine declarando renta, porque en el momento, pues yo estoy ahorita en mi casa, no estoy trabajando, porque si estuviera trabajando, pues es distinto. Pero, entonces en este caso, él sería bueno que él abra otra cuenta, como la que usted decía, que una de ahorro a la mano, bueno, una cuenta netamente como de ese tipo de ahorros. Y aún así, digámoslo así, si él llega, un ejemplo, parte del sueldo, él empieza a ahorrar un millón, y como que de aquí a un año, a 2 años, llegaría a superar, o a los 2 años, no, pues superó el monto base, él aún declararía doble vez también por lo que tiene ahorrado y por sus ingresos en todos estos 2 años. ¿Sí me hice entender? Sí, te entendí. En ese caso a él no. Y trata de que sean, o sea, hay que tratar de que sean las cuentas del mismo banco. Entonces, el banco mismo ya sabe que son cuentas de él y solo te va a declarar un movimiento. Porque si él abre una cuenta en otro banco distinto, digamos que el banco A, y acá tengo el banco a mí me consignaron en el banco A, en este caso el sueldo, los ingresos, bueno, todo lo que le pague. Y yo digo, de este banco A le voy a trasladar una parte al banco B. El banco B va a decir, acá le llegó 50. O sea, ahí va a haber doble, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque son entidades financieras distintas. Si abre una en el mismo banco, no, porque el banco dice, no, lo único que hizo fue traslado de fondos, que es distinto a una consignación o una transferencia. ¿Listo? Listo, ¿Y qué te recomendaría? Personalmente, que no utilicen entidades financieras. Si van a hacer ahorros,
A través de cooperativas, mejor. A través de cooperativas en donde vas haciendo tu ahorro, escoge una en la que todo lo que tú aportes, 100%, se vaya al aporte. Y 2, que en cualquier momento en el que tú decidas retirarte, pues te permitan sacar tus ahorros sin ningún problema. Y adicionalmente hay cooperativas de ahorro que te ofrecen otros beneficios. Entonces, en ese caso, él lo que haría es en esa cooperativa de ahorro es que todos los aportes los va declarando como si fuera un activo. Y ya, y en el momento en que esa plata tú reúnas y dices, ya tengo tal monto y lo necesito sacar, tú sacas el dinero efectivamente y compras otro activo. Entonces no va a haber ningún cambio dentro de tu renta. ¿Listo? Estas cooperativas de ahorros también son las que son como las de protección y eso que brindan, o no, como porque sí, o sea, yo le hice la pregunta porque lo que usted dijo que uno a veces va empezando, o sea, uno lo empieza a ahorrar debajo del colchón. Bueno, pues yo tengo una alcancía, ¿no? Entonces uno le empieza a ahorrar y a veces sí se hace bastante platica. Entonces, y uno supera y después, cierto, allá uno va a comprar un carro y eso o una casa, es muy difícil que reciban en efectivo. Todo es consignación o transacciones. Y pues ahí sí uno queda como que, entonces por eso fue que dije, no, pues abrir una cuenta de diferente, pero para eso. En cooperativas de ahorro hay distintas y hay muchas que te ofrecen beneficios frente a cursos que dictan, bonos que dan, bueno, hay distintas. O sea, ahí ya la que tienes que escoger es tú, cuál es la que te gustaría más. Pero por lo general, dentro de esas cooperativas de ahorro te pones una cuota, cuánto vas a ahorrar tú y todos los meses es esa misma cuota. Si ya quieres aumentar, hay algunas que te reciben, en fin, eso ya depende de la cooperativa en la que tú vayas. Está el dinero seguro, sabes que de una u otra forma, si entras a una cooperativa que sea de ahorro y crédito, esa plata está ganando algún interés, no te van a descontar nada, caso contrario de lo que sucede en el banco, ¿no? Que en el banco, así tú tengas una cuenta de ahorro, igual te descuentan cuota de manejo, te descuentan si retiras el dinero, el GMF, bueno, cualquier otro gasto por comisión, por IVA, todos los gastos bancarios. Entonces, están como más seguros allá que en la misma entidad financiera. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Les decía que nos hacía falta hablar acerca de esta ganancia ocasional. Y lo primero que debemos hacer es definir qué son ganancias ocasionales. Se define como ganancia ocasional todo aquel ingreso, que como su mismo nombre lo indica, es ocasional o esporádico, extraordinario, fuera del giro ordinario del negocio, como por ejemplo ganarse una lotería, ganarse una rifa. Dentro de ganancias ocasionales, básicamente encierran 3 conceptos. El primero, rifas, loterías y similares, que en este caso se le da una tarifa del 20%. Y tenemos también herencias, legados o donaciones, que en este caso tiene una tarifa del 10%. Y la ganancia de capital, que hace referencia a la porción conyugal cuando el cónyuge muere y le hereda a la esposa o le hereda al esposo, y esos se llaman gananciales o porción conyugal. Y en este caso también esas contemplan el 10%. Y adicionalmente, la venta de activos fijos que se tengan por un periodo mayor de 2 años. La utilidad que genere la venta de esos activos fijos, cualquiera que sea, construcciones y edificaciones, flota y equipo de transporte, equipo de cómputo, maquinaria, el que sea. Cualquier activo
y si se genera una ganancia entre el valor de venta y el costo de ese bien, al generarse esa ganancia, pues tú vas a reportar una utilidad y esa utilidad configurará ganancia ocasional. Pero ojo, siempre tienen que ser activos con un periodo superior o igual a 2 años dentro de la persona natural o en poder de la persona natural o en poder de la persona jurídica. La ganancia ocasional en la venta de activos fijos se encuentra regulado en el artículo 300 del Estatuto Tributario, que nos dice que cuando un contribuyente venda un bien que tenga el carácter de activo fijo y que el cual haya estado en su patrimonio por más de 2 años, pues configurará una ganancia ocasional que se determinará de la diferencia entre el valor fiscal del bien y el precio de venta. El valor fiscal del bien viene a ser el valor en el que yo ya lo venga declarando dentro de mi patrimonio, dentro de mi activo en la declaración. Y esa diferencia pues me generará, si me da utilidad, yo ya sé que tengo que pagar un impuesto y ese impuesto equivale al 10%. Puede que dé pérdida, por ejemplo, en la maquinaria, por ejemplo, en los muebles y enseres, en el equipo de transporte. ¿Por efectos de qué? De que son activos que con el tiempo van perdiendo valor. Y yo puede ser que un vehículo a hoy lo compre en 20 millones y si lo voy a vender en 3, en 4 años, pues ya nos vale lo mismo, los mismos 20 millones, sino 17, 18. Entonces, en ese caso, que me va a dar una pérdida. Pero cuando hablamos de bienes inmuebles, construcciones, casas, fincas, terrenos, pues ustedes saben que los bienes inmuebles siempre tienden a valorizarse. Entonces, en ese caso, sí va a haber o se va a configurar una ganancia ocasional. Es muy poco probable que al vender un bien inmueble me genere pérdida. Casi no y no da. Por lo general e incluso cuando tú vas a vender un bien en la notaría, el notario siempre te dice el valor a registrarse es el valor del predial más un 15%. Menos de eso no te deja y el notario tampoco te lo permite y él no se hace a cargo. Entonces, por lo general siempre se va a producir una ganancia que puede ser mínima y que puede ser manejada, sí, pero igual se genera esa ganancia. En el resto de activos sí se puede dar y es muy común que se dé pérdida por efectos de ese valor que pierde durante el tiempo. Tenemos también ganancia ocasional en la liquidación de sociedades. ¿Cuándo se da esto? Que yo soy socio en una empresa, formé empresa, una SAS, una limitada, cualquiera que sea esta, y por decisión de los socios se determinó liquidarla, terminarla, cerrarla. ¿Qué sucede? El procedimiento en una liquidación es inicialmente verificar el activo de la empresa, el pasivo de la empresa y el patrimonio de la empresa. Entonces, se evalúa qué tanto tienen el activo, de qué está compuesto el activo, si es por efectivo y equivalente, por propiedad, planta y equipo, por cuentas por cobrar, bueno, se evalúa. Y se empieza, que si es efectivo no hay problema, que si es propiedad, planta y equipo, se empieza a vender. ¿Para qué? Para generar recursos. Y lo mismo, las cuentas por cobrar, pues empiezan a cobrar, a hacerse efectivas. ¿Para qué? Para volver a dinero. Y posteriormente se evalúa dentro del pasivo qué tipos de pasivo tenemos. Lo primero que se debe de cancelar siempre que se liquida una sociedad son los pasivos que se tengan con el Estado, es decir, impuestos. Quedar al día en impuestos. Posteriormente, el pasivo que se tenga con empleados, el laboral. Se paga todos los laborales y después ya viene proveedores y el resto de acreedores. Ese es el orden porque hay veces que la mayoría de empresas cierra porque está perdiendo y porque la empresa está mal. Y al estar mal, pues posiblemente el activo que tienen no le va a alcanzar para pagar el pasivo. Ese es el orden y el por qué una empresa cierra, ¿no? Sin embargo, la ganancia ocasional
en la liquidación de sociedades surge cuando la empresa que se está terminando tiene un mayor activo que su pasivo y hay una diferencia, y esa diferencia, que es el patrimonio, es efectivamente la que se le va a entregar a cada uno de los socios y pues se le va a entregar de acuerdo a su porcentaje de participación en la sociedad. Esa parte que le correspondió por la liquidación de la sociedad configura una ganancia ocasional, el ingreso, lo que le hayan pagado, configurará ganancia ocasional y se liquidará en una tarifa del 10%. El artículo 303 y en adelante nos hablan de la ganancia ocasional en herencias, legados o donaciones. Herencias, la que le deja el padre o madre que fallece a sus hijos. Legados, el valor de los bienes, dinero que le entregan los padres a sus hijos cuando ellos están vivos aún. Donaciones, en este caso, cuando una persona, independientemente de la que sea, le da algo a otra persona, ya sea en dinero o ya sea en especie, o sea, que le da un carro, una casa, no sé, cualquier tipo de activo. En ese caso contemplará como una donación y estas tienen una tarifa de ganancia ocasional del 10%. El artículo 303 nos establece que el valor de los bienes y derechos que constituyen la ganancia ocasional será el valor que tengan dichos bienes y derechos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación de la sucesión, para el caso de las herencias, de la donación o del acto jurídico, para el caso de los legados. Es decir, que si la herencia, legado o donación es en dinero, el valor nominal pues corresponderá al que efectivamente está recibiendo, que si me heredaron 20 millones, pues el valor que voy a declarar efectivamente son los 20 millones. Que si heredé 10, 5, pues el valor efectivamente en moneda que se recibió. El valor del oro y los demás metales preciosos será el valor comercial de tales bienes. O sea, hay que revisar, ¿sí? Y en el caso de herencia, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, uno le dieran unos 50 millones, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero pues uno contrata un abogado y todo eso, ¿también le puede colocar gastos? No. Esos son para la sucesión. Para el caso de herencias, los gastos del contrato de abogados, el gasto de la notaría, el gasto que toca hacer ante la DIAN, porque esos son un montón de procedimientos que hay que hacer. Eso va para la sucesión. Recuerda que la sucesión ilíquida, hasta que no se liquide, debe de presentar impuestos y debe de presentar declaración de renta. Entonces, hasta que no se liquide todos los gastos notariales y jurídicos que se realicen, irán, pero para la sucesión, no para ti como tercero. Y ganancia ocasional por herencias, por legados o por donaciones no tienen costos y gastos. Al único que se le permite, en el caso de ganancias ocasionales, tener costo es a la venta de activos fijos. El resto no, va por el valor neto que a ti tú recibiste. Así te haya tocado pagar o así para obtener ese bien, no sé, tuviste que hacer algo adicional. ¿Listo? ¿En qué iba? Ya. El valor del oro y los demás metales preciosos será el valor comercial de esos bienes.
hay que hacer tasar por un perito cuál es el valor de las joyas o bueno, los metales que se tengan. Las acciones y los aportes que tengan derecho, pues será de conformidad, me dice, al estatuto tributario, es decir, hay que mirar cuál fue el último valor que la persona que se murió, que la persona que te lo va a declarar o te lo va a regalar, perdón, lo haya declarado en el anterior año. Y adicionalmente recuerden que las acciones y los aportes, pues se aplica el artículo 73. Entonces, de acuerdo a ese valor, pues tú también lo vas a recibir por ese mismo valor. El valor de los vehículos motores será el avalúo comercial fijado anualmente por el Ministerio de Transporte. Ese avalúo viene en el recibo del pago del impuesto a vehículos. Ahí viene ese valor. El valor de las acciones y aportes y demás derechos en las sociedades será determinado de conformidad al artículo 272 del Estatuto Tributario. Esas acciones y aportes pues depende del valor intrínseco de las acciones como tal, en cuanto estén valoradas esas acciones. O sea, hay que ir directamente a la empresa en donde ese tercero tenía esas acciones y preguntar el valor comercial de esas acciones o bueno, el valor que ellos estén utilizando en general. Pero, sin embargo, siempre hay que tener en cuenta el valor que se haya declarado a 31 de diciembre del anterior año a la liquidación de la sucesión o a la donación o al acto jurídico que haya sucedido. El valor de las cuentas por cobrar, que también se heredan, también se pueden donar, pues también será el valor básicamente que haya sido declarada en el anterior año de la persona que te lo esté heredando o te lo esté donando o te lo esté cediendo. Hay que recordar que no solamente se heredan hoy en día activos, sino también se heredan pasivos, ¿no? Cuando el difunto tiene pasivos, pues esos pasan a la sucesión. Los pasivos de las entidades financieras, pues por lo general, cada vez que uno saca un préstamo, lo primero que le hacen llenar son los formatos de seguro. Entonces, en ese caso, esos pasivos pues se pagan automáticamente por el seguro. Pero ¿qué pasa con el resto de deudas? Son subsidiarios y los herederos tienen que responder por esas deudas. Y en este caso dice que el valor de los créditos pues se reciben por el valor comercial o por el valor efectivamente que se adeude, que se deba. Los bonos, certificados o títulos negociables que generan intereses y rendimientos se recibirán también de acuerdo al valor que tenga el certificado, al valor que esté dentro del bono o dentro de los títulos, valores. Y en últimas, hay algunos bonos que son cotizables en bolsa. Cuando esos bonos son cotizables en bolsa, el valor patrimonial pues será el valor que se cotice en bolsa al último mes del periodo gravable en el que se haya realizado la sucesión o en el que se haya realizado la donación o en el que se haya realizado el acto jurídico del legado. Pero solo en ese caso, dependiendo si cotizan en bolsa o no. Los derechos fiduciarios se recibirán o se declararán por el 80% del valor determinado. Cuando se trabaja por fiducia, ese se tiene una ventaja, que todo lo que te hayan heredado, tú a través de una fiducia, tú lo vas a declarar por el 80%. O sea que en los derechos fiduciarios, no sé, te dejaron 100 millones.
tú no vas a declarar por los 100 millones, sino 80. Y sobre esos 80 pagas efectivamente la ganancia ocasional, pero solo y únicamente cuando sean a través de fiducia. Es por eso muchas veces que las personas que ya tienen enfermedades terminales o bueno, que de una u otra forma sepan que van a morir rápidamente, entregan todos sus bienes para que sean administrados a través de fiducia y para que posteriormente, cuando ellos fallezcan, esos bienes sean vendidos y a sus hijos o a sus herederos se les entregue la porción que ellos hayan decidido y esa porción la van a recibir con el beneficio del 20% que no declararán o que será tomado como renta exenta, pero solo y únicamente en fiducia. Del resto, igual. Se declararía en el 100%. El valor de los bienes inmuebles se declarará o se recibirá de acuerdo al valor en el que la persona que te los vaya a dar, a donar o heredar los haya declarado en su declaración. Y recuerden que para esos bienes inmuebles pues hay distintos tipos de maneras para poder valorarlos fiscalmente. Entonces depende de eso. Dentro de únicamente tienen ganancia ocasional exenta cuando hablamos de vivienda, o sea que el esposo fallezca y le herede la vivienda a la esposa o a sus hijos. En ese caso, se toma como exentas las primeras 7,700 VTs, ya sea urbana o sea rural, se maneja de la misma forma. Y cuando es porción conyugal, o sea, que el esposo muerto le herede a la esposa o al esposo, en ese caso se tomará como renta exenta 3,490 VTs, ya sea por legado, por herencia o por porción conyugal. De lo contrario, para el resto, si es dinero, va en el 100%. Si es, no sé, activos fijos como maquinarias, como muebles y enseres, en ese caso va por el 100%. Quedan libres de ganancia ocasional todo aquello que sea como los libros, las obras de arte, ropas, utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa del causante o de la persona pues que falleció. Esas cosas no se reportan o no se liquidan dentro de la sucesión. Dentro de la sucesión va más que nada todo aquello que tenga o represente valor, como son los bienes inmuebles, lo que tengan efectivo y equivalente, acciones, cuentas por cobrar, títulos, inversiones, pero el resto, lo que dice los libros, las ropas y los utensilios domésticos, esos no se reparten y si se reparten no tienen ningún valor bajo ganancia ocasional. ¿Cuáles son los bienes mobiliarios del causante? Las camas, los televisores, los muebles, el comedor, esas cosas no se declaran dentro de la ganancia ocasional o se toman como renta exenta. ¿Qué pasa con la ganancia ocasional en loterías, rifas, apuestas y similares? Se consideran ganancias ocasional y están sometidos bajo el impuesto de renta con una tarifa del 20% y pues se van a declarar por el valor efectivamente recibido, que si gané 20 millones, pues voy a reportar los 20 millones, que si gané 10, los 10, los 5, los 5, y esa será la cuantía que se va a efectivamente a recibir. Esos son los únicos casos
que configuran ganancia ocasional. Venta de activos fijos poseídos por un valor mayor a 2 años. Las loterías, rifas, apuestas y similares. Herencias, legados o donaciones. La liquidación de las sociedades, la parte o el excedente que sobre de la liquidación de las sociedades en las que participen o tengan acciones las personas naturales. Del resto, todo, absolutamente todo, se va como un ingreso ordinario. Si es persona jurídica, pues se va por el 33%. Y si es persona natural, el resto se lo va a colocar en la cédula general, en la renta no laboral, y ahí ya depende de la base en la que quede, pues el rango en que se quede para la liquidación de la tarifa de ese impuesto. Y simplemente en ese caso, perdón, voy a volver acá, correspondiente a ganancia ocasional, pongamos que, no sé, tenía una casa y la vendí en 230. Y mi costo fiscal del anterior año fueron 150. Pues simplemente iría así. Ya sabemos que este de aquí, perdón, este es el precio de venta. Este de aquí sería la ganancia ocasional. Y a este ya se le aplica la tarifa sencillamente del 10%. Este por el 10%. Y ya. No se hace absolutamente nada más. Eso es lo que se debe de tener en cuenta. Entonces, ganancias ocasionales en últimas es la más fácil, por lo que les digo, no tienen casi exentas, solo aplica para algunas y simplemente al valor que se tenga se le aplica el porcentaje y salió el impuesto. Recuerden que cuando se declara solo por ganancia ocasional no hay anticipo, porque se supone que el anticipo del impuesto es cuando esa persona, o se sabe que esa persona para los siguientes años va a tener que declarar. Entonces, por efecto de eso, se hace el anticipo, pero por ganancia ocasional no. Es la única donde no aplica. Dentro de las declaraciones, pues se pueden presentar distintos tipos de sanciones. La primera es por extemporaneidad. ¿A qué hace referencia la sanción por extemporaneidad? La sanción por extemporaneidad ocurre precisamente cuando una persona natural, jurídica, sucesión ilíquida o asimiladas presentan su declaración fuera de los plazos estipulados por la ley o que haya estipulado la DIAN en este caso. Que me tocaba presentar en junio y yo presenté en agosto. O tenía que haber presentado en abril y apenas me doy cuenta. En ese caso, como la presentó por fuera de esos plazos máximos, se tiene que pagar sanción por extemporaneidad. De acuerdo al artículo 641 y el artículo 642, la sanción de extemporaneidad equivale al 5% del total del impuesto a cargo sin que éste exceda el 100% del impuesto o me habla del 5% por cada mes o fracción de mes que haya superado esta presentación. En caso de que no hubiera impuesto a cargo,
se tomará el 0,5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante. Si no hubiese ingresos, se tomará el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Entonces, inicialmente el 5% del impuesto a cargo por mes o fracción de mes. Si no hay impuesto, no dio a pagar impuesto, entonces se toma el 0,5 del total de ingresos brutos de la declaración. Si no hay ingresos, se toma el 1% del total patrimonio. Y en este caso, sin que éste exceda el 10% del patrimonio, para el caso de la última opción. En todo caso, cualquiera que sean las sanciones, sea por extemporaneidad, sea por corrección, por inexactitud, por no declarar, por no informar, cualquiera que sea el tipo de la sanción que vaya a interponer la administración, esta no puede ser menor a la sanción mínima. Que en este caso, y de acuerdo a nuestro estatuto, la sanción mínima año 2021 equivale a 363,000. Año 2021, siempre son 10 VTs. Adicionalmente tenemos la sanción por corrección. La sanción por corrección de una declaración equivale al 10% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor del impuesto. Entonces, que me di cuenta que presenté a tiempo la declaración, pero en una semana, en un mes, me di cuenta que está algo mal y eso me cambia el valor del impuesto. Siempre que se vaya a cambiar el valor del impuesto, o sea, que vaya a superar ese valor del impuesto, se tiene que pagar una sanción por corrección que equivale al 10%. Entonces, vamos a suponer en este caso, primero la sanción por extemporaneidad. En este ejercicio que hicimos, acá, el total impuesto a cargo viene a ser aquí, casilla 130, total impuesto a cargo, 59,060,000. Vamos a suponer que la fecha de presentación fue hoy, de junio del 2021. Y supongamos que la fecha de vencimiento es o fue 1 de marzo del 2021. Yo la presenté hoy. Lo primero que tengo que hacer es saber cuántos días calendario hay desde el 1 de marzo hasta el 5 de junio. Calendario, ¿no? De marzo, ¿cuántos días? Del 1 de marzo al 5 de junio. De marzo, ¿cuántos días hay?
Días calendarios, chicos. Marzo trae 31, abril 30, mayo ¿cuántos días trae? 31, ¿no? Y finalmente junio 5 días. Sumo. Y este lo divido entre 30 días. ¿Cuánto me da? 3,2. Ahora sí me dice, se toma el impuesto a cargo y equivale al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes. En este caso, que me da 3,2333333, pues serían 4 meses. Entonces, 59.060.000 por el 5% y este por 4. Es decir, que en este caso, esta persona, si presenta así, en estas condiciones, que su vencimiento fuera el 1 de marzo y que su fecha de presentación fue hoy, 5 de junio, en este caso tendría que pagar una sanción por extemporaneidad equivalente a 11.814.000. El artículo 640 del Estatuto Tributario nos habla acerca de las reducciones de las sanciones. Y en este me dice que yo puedo acceder a un beneficio de una reducción del 50% de la sanción siempre y cuando yo certifique que no haya tenido, o bueno, que se pueda verificar básicamente, que no haya tenido una acción igual durante los anteriores 4 años y que la DIAN no me haya notificado. O sea, que no me haya dicho que la declaración yo no la presenté. Si ya me notificó que no presenté, no puedo acceder a esa reducción de las sanciones. De lo contrario, sí. O puedo acceder a una reducción de hasta el 75%, siempre y cuando en los anteriores años, en los anteriores 4 años, para el 50 son 2, para los 75 son 4 años, no haya incurrido en una acción igual, y 2, que la DIAN no me haya notificado. Puedo acceder a esas reducciones, pero siempre y cuando se cumplan con esos requisitos. De lo contrario, tiene que pagarse las sanciones de extemporaneidad completa. Y hay que entender que adicionalmente a al pago de la sanción, por ese tiempo, por esos días, por ese periodo, tengo que cancelar intereses de mora. Así yo presente al día o presente la fecha exacta de vencimiento, pero no la pagué ese día. Si la voy a pagar en otro día, igual tengo que pagar intereses de mora. Se configuran intereses de mora. Los intereses de mora no van en los formularios de las declaraciones, en ninguna declaración se coloca intereses de mora, sino solo y únicamente en el recibo por pagar, es decir, en el 490. Ahí se incluyen los intereses de mora. La sanción sí, ustedes revisaron aquí o miraron que en el formulario tenemos la casilla 136 como sanciones, ahí se colocaría el valor de la sanción. Y recuerden que ninguna sanción, independientemente de la que sea, por extemporaneidad, corrección, inexactitud, no declarar, bueno, la que sea, no puede superar el 100% del impuesto. Es decir, en este caso no puede superar más de 59.060.000. Y 2, no puede ser menor a 10 VTs. Para este año, 363.000 pesos. Hay veces, y suele darse, que la sanción no supera la mínima, pero aún así toca pagar la mínima. Ese es el valor mínimo que se debe
de cancelar por concepto de sanciones. Pero recuerden aquí, este 5% es por cada mes o fracción de mes. Así yo me haya pasado un día más, igual se configura como si fuera otro mes. ¿Listo? Para el caso de la sanción de corrección, la sanción por corrección solo se paga por el mayor valor a pagar o por el menor valor saldo a favor. Entonces, por ejemplo, que yo hice la declaración y me di cuenta que coloqué mal el pasivo o coloqué mal el patrimonio. Esas correcciones no me configuran una sanción como tal. ¿Por qué? Porque ni me incrementan el impuesto, ni tampoco me van a dar un menor saldo a favor. Entonces, en ese caso no hay ningún problema, se puede cambiar. Solo hay que tener en cuenta que tú activas la declaración y la firmeza correrá a partir de esa corrección que tú hayas hecho. Entonces, supongamos que, no sé, ahorita se terminó de presentar renta de personas jurídicas en abril y se presentó renta de personas jurídicas año 2020. Y al revisar me di cuenta que en la declaración del 2019 había algo mal en el activo y en el pasivo y tengo que cambiarlo porque si no, no me cuadra mi declaración de ahora. Si yo hice eso a hoy, a este año, esa declaración del 2019, su firmeza la cambié. Ya no es desde el día en que yo presenté, por allá hace un año, no, sino desde el momento en el que vuelva a presentarla, desde el momento en el que haga esa corrección. Es como si activara o alargara más el valor de la firmeza. Ese es el problema con las correcciones. Pero hay correcciones que no me generan sanción. Y vuelvo y le repito, la sanción de corrección se da por mayor valor a pagar o menor saldo a favor, lo que quiere decir que cuando me da un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor, no configuran sanción. Así yo la esté corrigiendo. Pero estos dos no configuran sanción. Estos dos de aquí, sí. ¿Listo? Entonces hay que determinar pues qué es el cambio que yo esté haciendo, qué es lo que va a generar. Pero por lo general, si nadie, o no creo la verdad, nadie va a corregir una declaración para que me dé un menor saldo a pagar. Si yo ya la pagué, peor. Ya lo que se pagó, se pagó. Entonces es muy ilógico que yo vaya a corregir una sanción para que me dé un menor valor a pagar, porque eso significa que voy a incluir mayor costo o un mayor gasto o un ingreso no constitutivo de renta o algo así. Y no sería lógico. Entonces no sería lógico y no se da, pues, ¿no? Si ya sé que me va a dar un menor a favor, personalmente yo no la corrijo. Ya lo que se presentó y se pagó. Entonces, ¿para qué voy a realizar eso? En este caso, la sanción me dice que equivale al 10%, igual no puede superar el 100% del impuesto a cargo, ni tampoco puede ser menor a la sanción mínima de este año, 363,000 pesos. ¿Cómo se saca? Supongamos que en mi declaración inicial mi valor del impuesto era este de aquí, 59,660. En la corrección, yo verifiqué y miré que coloqué un gasto o coloqué un costo o una deducción que no podía hacerlo. Y en vez de 59 millones, me da, no sé, 62,890, suponiendo.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar la diferencia. Esta menos esta, 3.830.000. A esta de aquí es que le aplico la sanción, solo y únicamente a la diferencia. En este caso, miren que me da una sanción de 383.000. Igual, como se está pagando posteriormente, porque esta tengo que pagar esta diferencia, más esta sanción, más los intereses de mora. Y los intereses de mora, en este caso, acá en la extemporaneidad, los intereses de mora van por el 100% del impuesto a cargo, porque no lo he pagado. Acá, como se supone que yo ya pagué estos 59, pero no eran 59, sino 62, pues los intereses de mora van únicamente por la diferencia también, 3.830.000. Lo que dejé de pagar, lo que dejé de declarar. Los intereses de mora dentro de la DIAN e incluso dentro de la alcaldía, aquí en Pasto, se manejan igual. Se hacen a través de la fórmula de interés simple. Lo que sí es que se calculan de manera diaria y se hace de acuerdo a la tasa máxima de interés que certifica la Superintendencia Financiera menos 2 puntos. En todo caso, esa tasa de interés mayo, junio ya tiene que estar. Tiene que estar junio. Bueno. En todo caso, la DIAN la certifica siempre. Miren aquí. Están la de todos los años, incluso creo que esta va desde 1987 en adelante. Entonces está cada una de las tasas. Normalmente, cuando tú vas a liquidar el recibo de pago, te lo hace de manera automática. Sin embargo, a veces lo liquidan mal. Así que hay que tomarse el trabajito de generarlo, de mirar si es el valor o no es el valor y generarlo. ¿Cómo se lo saca? Por ejemplo, en este que tenemos acá arriba. De marzo, abril, mayo y junio. Traemos la tasa. La de marzo me dice que es 24,12. La de abril, 23,97%. La de mayo, 23,83%. Y me hace falta junio, no sé si ya la abren. Creo que es este. No la han publicado todavía en la DIAN, pero creo que es esta, 23,82. $23,82. Listo. Entonces, cojo el valor del impuesto a cargo, lo multiplico por la tasa, lo multiplico por los días del mes de marzo y lo divido entre 365. Nuevamente, el valor del impuesto lo multiplico por la tasa, lo multiplico por los días y divido. Valor del impuesto a cargo por la tasa, por los días y divido. El valor del impuesto a cargo por la tasa, por los días y divido. Es una suma alta. Miren. En este caso tendría que cancelar 3.761.474, bueno, 3.761.000 en intereses.
O sea, que esta persona terminaría pagando impuesto 59,060, sanción 11, intereses. El interés sería este. Esos serían los que se llenarían en el formulario 490. Ay, no tengo ninguno aquí. Mírenlo. Tenemos aquí las casillas 34, valor de la sanción, pasa automáticamente. El valor de los intereses, vuelvo y repito, la DIAN lo calcula, pero lo calcula mal. Entonces hay que tener en cuenta porque muchas veces cuando tú calculas el interés mal, te van quedando esos salditos ahí. Y luego eso es un problema, la verdad, con la DIAN. Entonces es más, muchas veces es mejor aumentarle, así sean 1,000 o 2,000 pesos, que quedarle debiendo a la DIAN. Y finalmente aquí en la casilla 36 va el valor del impuesto a pagar. Y con este pues ya efectivamente en las instituciones financieras, o si se va a hacer a través de transferencia, igual se liquida ese formulario y automáticamente le sale la opción de PDF, de PCE, a través de la cual se cancela y se paga ese valor. Entonces ya saben, interés de mora, fórmula de interés simple. Todos los meses la DIAN está actualizando estos intereses de mora. Por lo general son los primeros 5 días, por eso es que no aparece la de junio. Y del resto se maneja igual. Esta sanción de extemporaneidad, recuerden que es el 5% del impuesto a cargo, el 1% del patrimonio o el 0,5 del total de los ingresos, dependiendo de lo que esté. Pero siempre primero revisamos impuesto a cargo. Si no hay impuesto a cargo, reviso si hay ingresos. Ingresos 0,5. Si no hay ingresos, ya me voy por patrimonio. ¿Listo? Porque recuerden que a veces hay personas naturales que no tienen ingresos, pero sí tienen patrimonio y declaran por patrimonio, no por ingresos. Entonces se va a la sanción de extemporaneidad, en ese caso, por patrimonio. Eso es lo que hay que tener en cuenta dentro de la liquidación de esas sanciones, y que son pues las dos básicas, ¿no? La de extemporaneidad y la sanción por corrección. Hay una sanción por inexactitud, pero en ese caso la sanción por inexactitud a veces la liquida directamente la DIAN, porque la DIAN es la que te notifica que hubo un error. Entonces, esa equivale al 20%. Si tú le dices a la DIAN, sí, señor DIAN, usted está de acuerdo, sí me equivoqué, está mal el valor, y que te dé una sanción por inexactitud, o sea, hace referencia, no sé, que tenías que pagar 5,575,000. Y tú en vez de escribir 5,575,000, escribiste 5,557,000, o sea, invertiste el número. Que se dé eso es muy raro, porque ya tiene que haber falla también del sistema, porque el sistema hay muchas casillas en sumas que las liquida automáticamente. Hace algunos años, cuando no había el sistema Muisca, que es como se llama el sistema o la plataforma de la DIAN, las sanciones se presentaban a mano, las declaraciones se presentaban a mano y tocaba ir a comprar los formularios a la DIAN. Cada formulario estaba como en 15,000, otros 20,000, bueno, dependiendo del tipo de declaración. ¿Se imaginan nosotros llenando a estas alturas a mano? Y en ese caso, o bueno, para la época era muy usual que se diera esa parte de inexactitud, porque como era manual y uno mismo iba sumando,
Entonces, sí se daban y se presentaban esos casos. Hoy en día ya no, porque una, se presenta de manera sistemática. Dos, el sistema, esas casillas en donde uno suma, la suma automáticamente. Entonces, la de inexactitud se da exactamente por sumas que se presenten mal. Acá, pues, vuelvo y le repito, tiene que ser algún daño en el sistema y que, no sé, haya fallado algo. De lo contrario, es muy poco probable que se te presente una sanción por inexactitud y que por sumas, porque acá lo hace de manera automática. Pero antes, como se presentaba de manera manual, entonces sí era más que usual que se presente una sanción por inexactitud, por efectos de que uno era el que escribía los valores y los números. Y a veces, bueno, había muchas discusiones porque no se entendían los números y el de la DIAN, para el de la DIAN era un 3, pero para el contribuyente era un 5 y eso eran unas peleas. Por efecto de eso fue que empezaron a cambiar y sobre todo pues por la modernización, ¿no? Que cambió todo y pues obviamente la DIAN también tenía que cambiar la manera en cómo se liquidaban estas declaraciones. Con eso cerramos, chicos. Lo que nos hacía falta pues era esa parte de ganancias ocasionales. ¿Dónde estoy? Aquí. Aquí en la plataforma, vamos a ver. En la plataforma, bueno, este taller de renta de personas jurídicas era el que tenían que entregarme hoy y adicionalmente tengo este taller de personas naturales que corresponde a un ejercicio similar al que acabamos de desarrollar. Este taller de aquí lo van a desarrollar en Vinas con quien quieran. Si alguien quiere hacerlo solo, no hay ningún problema. Tan solo que por efectos de lo que les había hablado, pues a mí me informaron que las notas tengo que pasarlas máximo hasta el día 9 de junio. No tengo más tiempo, por eso la fecha de entrega quedó el día martes hasta las 12 de la noche. Entonces en este taller sí les voy a pedir que me colaboren para que me lo entreguen en esa fecha, porque posteriormente ya no puedo subirles nota. Entonces queda hasta el día martes. Por efectos de cómo terminamos y el poco tiempo que tenemos, esta nota de este taller la voy a tomar como nota de examen final. Entonces, ojo, hasta el martes 12 de la noche, no les puedo dar más tiempo. ¿Listo? Quedamos así por hoy y ya creo, pues finalizamos nuestro ciclo, la materia. Espero que hayan aprendido. Ya saben que cualquier duda, pregunta, pueden comunicarse conmigo, no tengo ningún problema. Muchas gracias por haberme acompañado en cada una de estas sesiones. Espero verlos pronto en la universidad. Esperemos que el siguiente semestre sí se nos dé esa oportunidad. Que les vaya muy bien en todas sus clases y en todo el resto de cierre de ciclo con sus demás materias. Un buen fin de semana. Disfruten las vacaciones y espero verlos a todos el próximo semestre. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. Gracias, profe, por todo. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Que descansen. Hasta luego.